Guardamos que no se repita a lo largo de nuestro a lo largo de todo el día, ¿no? Comenzamos con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, especialmente con nuestros colegas docentes. Estamos a 2 días prácticamente de el inicio del pago de los sueldos en la provincia del Chaco, que fueron anunciados oportunamente por el gobierno, y decididamente tenemos que decir que nuevamente será sin el pago de la cláusula gatillo, que en absoluto fuera anunciada por el gobierno con el cronograma de pago de los sueldos. Recordemos que en el mes de julio, o con los haberes del mes de julio, debió pagarse la cláusula gatillo correspondiente a la corrección del desfasaje por inflación del segundo trimestre de este año 2025, lo que no ocurrió por decisión unilateral del gobierno, que ha dispuesto no pagarla a los trabajadores de la educación, activos y jubilados, y a la fecha tenemos que decir que venimos ubicados por debajo de la inflación en algo más de un 12%. Esto es lo que llevamos perdido solamente por el tema de la inflación, que sigue con los mismos criterios, digamos, de medición que todos conocemos. No se tienen en cuenta para ella los tarifazos que tenemos impuestos los chaqueños, y que decididamente en las boletas de luz, de agua, y que decididamente tenemos que pagar o pagar, no le importa cómo al gobierno, porque de lo contrario claramente no tenemos los servicios, no tendríamos los servicios si no pagamos las facturas como debemos hacerlo indefectiblemente. Lo que decimos es que realmente la situación crítica se va profundizando a diario, con el agravante de la imposibilidad de dialogar con nuestras autoridades, con poder de decisión, para discutir nada más ni nada menos que la cuestión salarial, que es el eje central, porque realmente la situación socioeconómica es asfixiante en las filas de los trabajadores de la educación. Tenemos que decir que el reclamo central de la docencia chaqueña tiene que ver con la necesidad de que el gobierno pague la cláusula gatillo, que sin dudas es un derecho adquirido de los trabajadores de la educación y que es una conquista del conjunto de los docentes de esta provincia, que hemos librado 1000 batallas desde muchos años a esta parte frente a distintos gobiernos a su turno a través de ATECH y del Frente Gremial, y hemos logrado incorporarla en el año 2019 en la pauta salarial para el sector docente, y de allí en adelante hasta el año 2025, primer trimestre de este año 2025. Abruptamente, para el segundo trimestre, el gobierno de la provincia del Chaco resolvió unilateralmente, como decíamos recién, no pagarla, hablando de una pausa que parece que se va estirando, ¿no? Y por decisión propia, decimos, del propio gobierno, que otrora, en la persona del primer mandatario, cuando era oposición, era el mejor defensor de los derechos de los trabajadores de la educación, de la cláusula gatillo. Es más, ha sido autor de un proyecto de ley para que se estableciera por ley la misma. Prometía, digamos, los sueldos dignos desde su gobierno, si llegaba al gobierno como llegó, para los trabajadores de la educación, haciendo hincapié en la importancia de la educación para su plataforma de gobierno. Bueno, no es lo que está pasando en la provincia del Chaco con la docencia, con el sistema educativo, con el alumnado. Tenemos que decir que a diario se va poniendo sobre el tapete la realidad cruda que estamos atravesando con el corte del servicio de comedores y de refrigerios
para los chicos, y es una cuestión que se está generalizando en todo el territorio de la provincia, con la notificación de los mismos proveedores a los establecimientos educativos, indicando que no continuarán con la provisión de mercaderías para el servicio de comedor, de refrigerio de las instituciones educativas respectivas por la falta de pago del gobierno a los mismos. Esta es la situación real y concreta por la que estamos atravesando. El reclamo central tiene que ver con la necesidad de que el gobierno cumpla con el pago de la cláusula gatillo, herramienta que supimos conseguir los docentes del Chaco a través de ATECH y el Frente Gremial desde el año 2019 en adelante. Muchas batallas fueron libradas para lograr esta herramienta, que muchos no la entendían, inclusive algunos que terminaron sumándose a último momento, digamos, o en los últimos tiempos a reivindicar la cláusula gatillo, que en otros tiempos la denostaban, no firmando los compromisos entre las organizaciones gremiales con los poderes ejecutivos a su turno, digamos, precisamente para que quedara el compromiso escrito, como sí hemos firmado desde la ATECH desde el año 2019 ininterrumpidamente hasta el año 2024 y a instancias de ATECH y del Frente Gremial, como reclamamos también para este año 2025 en las dos escasas reuniones que tuvimos con y a insistencia nuestra, con las autoridades del Ejecutivo, representadas en este caso por la ministra de Educación y por el ministro de Hacienda, donde desde ATECH y el Frente Gremial propiciábamos lo que en todos los años anteriores se firmara el acta compromiso, particularmente de parte del gobierno, del cumplimiento de la cláusula gatillo para todo el año 2025. El año pasado, en el año 2024, con el mismo reclamo, logramos que el Poder Ejecutivo firmara ese compromiso. Nosotros como ATECH los hemos hecho públicos siempre, y hace algunas semanas publicitamos cada una de las actas compromisos de año a año, desde 2019 al año 2024 inclusive, de las actas compromiso que sí firmamos desde ATECH y las entidades del Frente Gremial, reivindicando justamente el cumplimiento de la cláusula gatillo, el compromiso para que se cumpliera con el pago de la misma de parte del gobierno de turno, digamos, lo que logramos se escribiera y se firmara hasta el año 2024. 2025 ya el Poder Ejecutivo se negó a establecer por escrito ese compromiso, y evidentemente porque tendría en mente incumplirla, ¿no? Como lo viene incumpliendo a la fecha. Pero decimos que hoy se pone sobre el tapete claramente la importancia de el sellar este compromiso por escrito al que siempre instamos desde ATECH con las entidades del Frente Gremial Docente, que oportunamente fuimos muy criticados, hasta que finalmente todos terminaron entendiendo cuál es la importancia de esta herramienta de la cláusula gatillo, que tiene que ver con la posibilidad siempre de garantizarnos a los trabajadores, en este caso a los trabajadores de la educación, de no quedar por debajo de la inflación. No significa aumento de sueldo, no significa incremento salarial, significa no quedar por debajo de la inflación, equipararnos corrigiendo los desfasajes por inflación de manera trimestral, como venía aplicándose hasta el primer semestre de este año 2025, cuando el gobierno decidió pausarla, entre comillas,
en su pago, como salieron a manifestar ante el reclamo de la docencia, a través de ATES, de todo el Frente Gremial y de todo el arco gremial, ¿no? A la fecha no hay entidad gremial del sector que no reclame el pago de la cláusula gatillo, que hasta le habían puesto otros nombres por ahí, ¿no? Pago de y cláusula de revisión y no sé cuánto. Cláusula gatillo, definitivamente, y que terminan en los mismos sectores, digamos, que la nombraban como cláusula de revisión, mencionándola como cláusula gatillo, porque no hay docente de la provincia del Chaco a la fecha, activo, jubilado, que no comprenda el valor extraordinario de esta herramienta que supimos conseguir con 1000 batallas libradas, como decimos siempre, frente a distintos gobiernos a su turno. Decididamente, sin dudas, que hoy, por la decisión política del gobierno de turno, se dejó de cumplir con el pago de esta cláusula, aduciendo al establecimiento de una pausa, que nadie sabe ni si va a ser una pausa eterna o hasta cuándo va a ser. Como no hay posibilidades tampoco de dialogar en el marco institucional que corresponde, como es la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, porque no hay respuestas al reclamo por la convocatoria que legalmente está obligado el gobierno de turno a realizar de esta comisión, justamente para tratar en el seno de la misma la discusión, el tema de la pauta salarial correspondiente. Decimos, la cláusula gatillo, ¿se imaginan si tendrá vital importancia en los salarios frente a un proceso inflacionario que es incesante? Porque salvo en el discurso del gobierno nacional que se replica en la provincia de la baja extraordinaria de la inflación, y la verdad que todos sabemos que la medición no la hace el pueblo, ¿no? La hace un organismo gubernamental, digamos, o que depende institucionalmente del gobierno, como es el INDEC, donde no se tienen en cuenta para la medición, por un lado, la medición de la inflación da porcentajes bajos y pareciera que si uno no viviera en la Argentina y en el Chaco en particular, podría asombrarse de la baja extraordinaria, entre comillas, de la inflación. Ahora, cuando enfrentamos la realidad, y todos sabemos que decididamente nos refleja la realidad de los hechos. Ayer, antes de ayer, leíamos por los medios periodísticos de nuestra provincia las expresiones y el análisis de un ex ministro de Economía de nuestra provincia, que planteaba esto que estamos diciendo, ¿no? Con claridad. Y sí, la verdad que plantear lo contrario es intentar tapar el sol con las manos. La situación salarial docente realmente es muy crítica, merece la respuesta positiva del gobierno para con el pago de la cláusula gatillo, pausada por decisión unilateral del gobierno, a los trabajadores de la educación, y la inmediata convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Tanta es la dilación en todos los tiempos para responder de parte de las autoridades con poder de decisión a los requerimientos de audiencias como la que hemos solicitado al propio gobernador de la provincia, teniendo como respuesta el silencio al día de la fecha, que hemos decidido desde todo el arco gremial docente de la provincia requerir audiencias, reuniones a distintos sectores, fuerzas vivas de nuestra sociedad chaqueña. Hemos mantenido ya una reunión
hace algo más de una semana con la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de nuestra provincia, a quien hemos requerido intercedan ante las autoridades del Poder Ejecutivo para que abran la vía del diálogo para poder discutir y tratar de encontrar alternativas de solución a esta situación que realmente es más que crítica y que se agrava a diario. Hemos solicitado también audiencia a la Cámara de Comercio de Resistencia, que aguardamos en estos próximos días poder reunirnos para exponer la situación crítica del sector y que sin dudas repercute y se refleja en el ámbito del comercio, porque en la medida en que no tenemos salarios suficientes, y esto pega fuerte también en lo que hace al tema del consumo, así que entendemos que claramente nadie puede dejar de involucrarse en esta situación de conflicto por la que estamos atravesando los trabajadores de la educación. En el transcurso de la semana pasada, en el marco de las actividades del plan de acción que venimos llevando adelante desde ATECH y todo el arco gremial docente de la provincia, hemos estado manteniendo reuniones en distintas escuelas con nuestros colegas docentes, en distintas seccionales y delegaciones de ATECH, con el análisis de la situación y la determinación de las medidas a seguir llevando adelante. Está la organización de esta nueva concentración docente a la que convocamos desde ATECH con todo el arco gremial docente para el arco gremial del sector para este próximo jueves 2 de octubre, que vamos a llevar adelante tanto en la plaza, con la concentración en la Plaza Central de Resistencia como en la Plaza Central de las distintas localidades de la provincia, concentraciones que cada vez son más nutridas con el reclamo legítimo, justo y fuerte de los docentes activos y jubilados de la provincia del Chaco. La situación realmente amerita que el gobierno abra sus oídos, escuche los reclamos y definitivamente abra la vía del diálogo con la convocatoria que corresponde institucionalmente y que legalmente debe realizarla a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, comisión que no ha convocado nunca desde que asumió su gestión. Por otra parte, tenemos que decir que decididamente hay numerosos temas que están pendientes de resolución, que vienen lentos en sus definiciones y que mantienen a nuestros colegas docentes más que expectantes. Recordemos que en el marco de las mesas técnicas que dependen de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, se viene realizando el trabajo correspondiente a la resolución de controversias existentes para con la aplicación correspondiente y en forma total de las leyes de estabilidad laboral, la 3895 y 3896, que surgieron en base a los proyectos que ha planteado ATECH desde el año 2015 en adelante. Leyes de estabilidad y garantías laborales que decididamente hacen que los colegas de los distintos niveles que por responsabilidad ajena a las suyas
y por las distintas transformaciones educativas que se han ido presentando, que han generado demoras en las convocatorias a los respectivos concursos, sin la posibilidad de los docentes de acceder precisamente a la titularidad en sus en el sistema educativo, digamos. Bueno, ha hecho que desde ATECH, cubriendo este flanco que perjudicaba al conjunto de los colegas, propiciáramos las leyes de estabilidad laboral que finalmente surgieron en base a las iniciativas nuestras en la Cámara de Diputados en septiembre del año 2023. Se está trabajando en el marco de las mesas técnicas. Tenemos que decir que en las últimas reuniones ha habido poco avance respecto de la resolución de controversias para lo que hace a la Ley 3895, particularmente para las escuelas secundarias, y con nuestra insistencia desde ATECH particularmente para que decididamente podamos avanzar y se pueda culminar con resolver todas las controversias existentes y que los colegas abarcados por las leyes de estabilidad finalmente puedan acceder a su titularidad en el sistema educativo. Recordemos que hemos ofrecido alternativas de solución para las distintas situaciones que se presentan claramente con el tema de los proyectos focalizados, que los hemos propiciado ya para con la ley 7616, hoy 2335L, para el nivel secundario, que subsisten de ella algunos artículos todavía, hoy con la 3895 para el nivel secundario y otros niveles, y la ley 3896 para el caso de nivel terciario, para el que hemos propuesto la creación de los espacios de capacitación, de investigación para la ubicación de los colegas que por cambios de carrera o lo que fuere, digamos, perdieran competencia de sus títulos para para el nivel, digamos, ¿no? Por eso la creación propiciada por ATECH, y que así quedó en la ley respectiva, de los espacios de capacitación, de investigación, como decíamos. Pero hacemos hincapié en la necesidad de avanzar y de acelerar los tiempos para que definitivamente las mesas técnicas, que la última reunión fue el martes de la semana pasada, ahora va a ser este próximo miércoles. El reclamo concreto nuestro en particular es que se aceleren los tiempos y se pueda cumplir definitivamente con la aplicación de cada una de las leyes en su totalidad. Digo y subrayo porque son numerosas las consultas que tenemos a diario de parte de nuestros colegas docentes que están abarcados por las leyes a las que estamos haciendo referencia. Tenemos que decir que otra de las cuestiones que hemos venido planteando tiene que ver entre el gran pliego de reivindicaciones que llevamos adelante, digamos, el tema de reconocimientos médicos, con el que hay una serie de problemas a diario que decididamente merecen la resolución inmediata de parte del gobierno, y el reclamo concreto lo venimos haciendo desde varias gestiones de gobierno a la fecha, ¿no? Y a la actual también, para que este grave problema de reconocimientos médicos que tenemos en el sistema educativo se resuelva en el marco de lo que dicta la ley del Estatuto del Docente. La resolución de fondo pasa porque el gobierno restablezca los departamentos de reconocimientos médicos en las distintas regiones de la provincia, con las auditorías correspondientes que el mismo Estado debe garantizar para
el otorgamiento de las licencias a los colegas que las requieren, particularmente, obvio, por el tema de salud, y que no es lo que ha hecho hasta el momento, generando muchas dificultades a nuestros colegas con problemas serios, graves, y una de las cuestiones que venía arrastrándose tiene que ver con el tema de la notificación tardía de reconocimientos médicos a aquel colega que ha solicitado una determinada licencia y que con el hecho consumado, por razones de salud, llega, bien dicho, de manera tardía la resolución denegatoria de reconocimientos médicos, generando una situación irregular de los colegas. Ante este planteo, el Ministerio ha elaborado una nota múltiple notificando de lo que compartimos aquí textualmente con ustedes a raíz de nuestro reclamo. Obvio que no es la resolución de fondo. La resolución de fondo corresponde que definitivamente el gobierno resuelva el grave problema de reconocimientos médicos tal y como manda la ley del Estatuto del Docente, con el restablecimiento de los departamentos de reconocimientos médicos en las distintas regiones de la provincia y con las auditorías correspondientes para el otorgamiento de las licencias respectivas. Lo que no se puede hacer es lo que están haciendo, que es generar incertidumbre y más problemas todavía a aquel docente que con cuestiones de salud, digamos, solicita las licencias y tiene que estar peregrinando para la aprobación de las mismas con una serie de cuestiones que no corresponden de por medio. El día 22 de septiembre, la subsecretaria de Descentralización Educativa, la profesora Marta Fasano, ha dirigido una nota a la Dirección General de Gestión Educativa que señala lo que textualmente compartimos con ustedes. Me dirijo a usted a fin de que comunique a los directores regionales que deberán dar amplia difusión en las instituciones educativas lo siguiente: los señores directores deberán tener en cuenta el artículo 313, inciso E, último párrafo, de la Ley 647E en los casos en que los dictámenes de unidad de reconocimientos médicos lleguen fuera de término. En los casos que la verificación por parte del organismo responsable no se efectuase por causas no imputable al docente, debidamente avalada con documentación probatoria, se considerará la licencia por el periodo que determina el certificado médico particular. Esto es lo que señala esta nota múltiple, es una nota, simple nota, de la subsecretaria de Descentralización Educativa a la Dirección de Gestión del Ministerio de Educación para que se notifique a los directores regionales y directivos de las distintas instituciones. Y no hay manera posible de resolver en la coyuntura de otra manera. Deben aceptar, digamos, que una vez que el hecho se ha consumado y que por responsabilidad de la unidad de reconocimientos médicos definitivamente llegue tarde, digamos, la comunicación de la misma, de que al docente no le corresponde o le corresponde menos de los días solicitados, sobre el hecho consumado debe reconocérsele los días, digamos, que ya de los que ya ha usufructuado, cuando no es por responsabilidad del docente, claramente. Bueno, pero estos son parches que se van poniendo sobre la marcha y sobre la coyuntura, que decididamente deben resolverse. Uno no puede encargarse sobre las espaldas de los docentes las
tardanzas en todo caso de la notificación de reconocimientos médicos, pero claramente la resolución de fondo, y hacemos hincapié en esto, tiene que ver con el restablecimiento de los reconocimientos médicos, de los departamentos de reconocimientos médicos en las distintas regiones de la provincia y con la auditoría médica correspondiente en cada una de ellas. Lo que pasa que el Estado sigue ahorrando, entre comillas, a costa de la salud de los trabajadores, como en este caso de los trabajadores de la educación, no asegurando las auditorías médicas correspondientes, no asegurando los departamentos de reconocimientos médicos correspondientes y cortando el hilo, como siempre, por lo más delgado, ¿no? Con las consecuencias que recaen sobre la salud y las espaldas de los propios docentes. Es inadmisible la situación. Tenemos casos de colegas que realmente son muy preocupantes y que no aceptamos, como no aceptamos nunca, no aceptamos tampoco ahora que se pretenda hablar de abusos. Acá que den los casos concretos, porque hablar con generalidades tratando de justificar lo injustificable es inaceptable. Desde ATECH, como desde las distintas entidades gremiales, digamos, planteamos siempre que el gobierno cumpla con las auditorías correspondientes, que lleve adelante el contralor que debe ejercer definitivamente, y que a aquellos que pretenden abusar, como se llenan la boca diciendo en más de una oportunidad, tienen todos los resortes legales desde las distintas instancias gubernamentales, Ministerio de Educación, para aplicar a aquel que supuestamente quiere abusar. Ahora, lo que no aceptamos bajo ningún punto de vista es que pretenda generalizarse, decirse y usarse eso como argumento para dificultar el ejercicio de un derecho como es el de la licencia por salud que requieren nuestros colegas que efectivamente las necesitan. Alguna vez tiene que resolverse esta cuestión y no nos pueden decir, ahora no, reclamamos desde siempre, desde el mismo momento en que en el gobierno de Domingo Pepo, la Secretaría General de la Gobernación desmanteló los departamentos de reconocimientos médicos y unificó toda la cuestión en esa unidad de reconocimientos médicos, cita en Resistencia exclusivamente, con un perjuicio extraordinario para la docencia de toda la provincia. Hemos reclamado entonces, hemos reclamado en el gobierno de Capitanich y lo reclamamos al día de hoy, y lo reclamamos con la misma fuerza y con el mismo grado de responsabilidad con que lo hemos hecho siempre. Pero nadie puede desconocer, y menos nuestros colegas docentes, que la situación se agrava a diario. Tenemos colegas con serias dificultades de salud que tienen que andar dando vueltas y peregrinando para el tema del otorgamiento de sus licencias respectivas. Y estas cuestiones, la verdad que son, increíbles, ¿no? Que a esta altura de las circunstancias tengamos que estar planteándolas todavía. Pero la situación se agrava a diario. Este es un parche, el que leíamos hace minutos, digamos, porque la verdad que es inadmisible que por culpa ajena al docente se lo deje hasta cesante en alguna ocasión, porque el dictamen de reconocimientos médicos no llegó a tiempo. Digo y subrayo, esto es un parche momentáneo para la coyuntura, pero la solución de fondo pasa por donde terminamos de plantear y lo venimos reclamando de manera permanente. Que el gobierno nos diga que no tienen auditores porque no tiene presupuesto para salud, que no tiene, y con todas las excusas que siempre escuchamos, bueno, definitivamente no es un problema de los docentes. Los docentes tenemos
los derechos que tenemos establecidos en nuestra ley del Estatuto del Docente, que es de rango constitucional y que definitivamente debe cumplirse. Y hablando de la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, tenemos que decir que hace algunas semanas hemos recibido un pedido de opinión sobre un proyecto de autoría de uno de los legisladores del flamante bloque libertario en la Cámara de Diputados para dictar una ley que disponga la reubicación de trabajadores, si bien lo plantea en el proyecto para los trabajadores de la administración pública, para disponer el estado de traslados de lugares de trabajo a trabajadores y bla, bla. Bueno, claramente lo hemos rechazado de plano porque definitivamente esto intenta avanzar por sobre los estatutos de los respectivos sectores. En este caso, pues por sobre el estatuto de los empleados de la administración pública, pero sin dudas que también tiene un direccionamiento para el resto de los sectores, como el nuestro, para el sector docente, que tenemos una ley del Estatuto del Docente que nosotros valoramos y mucho, de rango constitucional, que no nos regaló nadie. A ese rango constitucional lo hemos logrado desde ATECH, nosotros mismos, con un proyecto de ley propio en el seno mismo de la Convención Constituyente, allá por el año 1994, en la ciudad de Las Breñas, que fue entonces el lugar de sesión donde se trató el tema de educación para con la reforma de la Constitución nacional y provincial. Bueno, en esa oportunidad, desde ATECH, hemos logrado incorporar la ley del Estatuto del Docente dentro de la Constitución de nuestra provincia, especificando los derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores de la educación. Esto es es oro en polvo, ¿no? Como para que sirva de parate, si se quiere, a proyectos de leyes como al que hago mención, de autoría de uno de los flamantes libertarios del oficialismo en la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Por supuesto que hemos respondido de manera formal y más que respetuosa, como lo hacemos siempre, con todos los fundamentos de por qué rechazamos un proyecto descabellado como el que para el que se nos pedía opinión. Vamos a establecer aquí la pausa musical en ATECH Informa y volvemos con todo lo que nos resta. De defensa de nuestra obra social y de nuestro régimen previsional desde la ATECH venimos llevando adelante, numerosos reclamos. Es una situación muy crítica por la que está atravesando nuestro INSEP, con reclamos no respondidos de colegas, de afiliados al instituto, al INSEP, por el reclamo de medicamentos oncológicos que no llegan a tiempo, de medicamentos de diabetes, y leemos por ahí que se está regularizando, que se está normalizando. Es muy grave la situación definitivamente de nuestro INSEP, requiere de las respuestas correspondientes, de las resoluciones correspondientes de parte de las autoridades que tienen poder de decisión. Recordemos, y lo hemos dicho desde siempre, y con autoridad, porque para cada problema hemos planteado siempre una alternativa de solución que han venido siendo desoídas sistemáticamente por parte de los gobiernos a su turno y del actual también, que tienen que ver con la necesidad de el reordenamiento que definitivamente debe hacerse de nuestro INSEP. Desde el año 2009 hay un proyecto de ley que supimos construir
los estatales chaqueños, con Atella a la cabeza, a lo largo de 2 años largos de trabajo, 2008, 2009. En noviembre de 2009 hemos planteado un proyecto de reforma integral de la ley 800H de nuestro INSEP, para que definitivamente se conforme de manera distinta el directorio del mismo, para que la mayoría sea de trabajadores y el Estado, en la representación del Estado en minoría. Obviamente que con el saneamiento previo de todas las cuentas del instituto, que no están bien de mucho tiempo a esta parte, porque la verdad que los trabajadores estatales jamás aceptaríamos que se nos diga, bueno, transferimos la conducción mayoritaria a los trabajadores sin el saneamiento previo, ¿no? Porque no fuimos los trabajadores, los estatales chaqueños, los que hemos administrado el INSEP desde que ha nacido allá por octubre del año 94, cuando se transformó de IPS a INSEP. Por otra parte, planteamos la necesidad de que se establezca por ley. ¿Saben los años que venimos planteando esto? Y eran legisladores, el actual gobernador de la provincia, la presidenta actual del INSEP, eran diputados de la oposición. Entonces planteábamos la necesidad de que se dictara una ley específica que prohibiera a los gobiernos a su turno poder tomar dineros de la obra social para cubrir agujeros del déficit previsional, terminar con esa cuestión, separando las cajas, digamos, y con la prohibición específica por ley para que eso definitivamente se termine, que es lo que pasa actualmente. Por más superavitaria que pueda ser nuestra obra social, los gobiernos a su turno siguen echando manos a dineros de la obra social para cubrir déficit del sistema previsional, y todo esto con el agravante de la falta de reclamo del actual gobierno de la provincia al gobierno nacional, que desde que asumió el presidente de la nación, Javier Milei, jamás mandó un solo dinero de los que legalmente corresponde que lleguen a la provincia desde la ANSES para la cobertura del déficit previsional chaqueño, y con el agravante de que no se escucha un solo reclamo del gobierno de la provincia a la nación para que esto definitivamente se resuelva, lleguen los fondos que nos corresponden a los chaqueños para este fin, digamos, y que, reitero, legalmente corresponde. Esto a raíz de que la provincia del Chaco no transfirió su caja previsional a Nación oportunamente, y había cedido una parte de su coparticipación en su momento, y que aquel famoso 15%, y que Nación debía enviar año a año el tema de los fondos de ANSES para la cobertura del déficit previsional chaqueño. Bueno, desde que asumió Milei la conducción de nuestro país, cortó el envío de los fondos de ANSES a la provincia del Chaco, y hay un silencio aturdidor respecto de los reclamos que debería hacer el gobierno provincial a la nación para que se cumpla con el envío de estos fondos que tienen que ver con nuestro INSEP, y es para la cobertura de gran parte del déficit previsional chaqueño. Como no reclaman a la nación, lo que hacen es echar manos a los dineros de la obra social, resintiendo los servicios de la obra social para todos los afiliados, con el corte de servicios en numerosos sectores, digamos, o estamentos de nuestra obra social. Nadie desconoce cuáles son las dificultades de los afiliados y familiares que están en Buenos Aires,
en el Hospital Italiano, con los reclamos que son de público conocimiento a diario. Vemos los reclamos que a diario hay en nuestro INSEP, aquí en las oficinas de nuestra provincia, digo, en el INSEP en la 9 de julio, en Resistencia, con reclamos que realmente son más que importantes, y que lo que se tiene como respuesta es el silencio, la dilación en todos los tiempos, y la verdad que es una situación que genera enormes preocupaciones, porque se trata nada más ni nada menos que de la salud de los afiliados y de sus respectivas familias. Ni que hablar, o renglón aparte merece el famoso plus médico al que estamos compelidos a pagar los afiliados al INSEP. Por más que nos digan lo que nos digan, esta es una realidad cruda que nos abofetea la cara todos los días al profesional que vas, con las contadísimas honrosas excepciones que nos sobran dedos de las manos para poder contarlas. Nadie puede desconocer que el flagelo del plus está vivito y coleando, y se profundiza todos los días un poco más en todo el territorio de nuestra provincia. Tras que tenemos los sueldos reducidos, porque al no tener ni siquiera el pago de la cláusula gatillo, que es para empatarle a la inflación, y encima una inflación mentirosa, lo que tenemos es la inmersión en un camino de reducción de nuestros sueldos, que todavía siguen agredidos por situaciones como esta, como la de tener que pagar el plus médico, flagelo al que ninguno de los gobiernos que se ha sucedido, como el actual, tampoco le ha puesto el cascabel al gato para decir: señores, vamos a hacer cumplir la ley 7058, que la propiciamos nosotros y que logramos que se sancione en el año 2012, cuando tanto el gobernador actual como la presidenta actual del INSEP eran legisladores y votaban a favor de leyes como estas, y que sin embargo hoy en funciones ejecutivas no tienen la decisión política tampoco de hacerla cumplir. Es una ley que la propiciamos los trabajadores estatales, con Atecha a la cabeza, de prohibición específica por ley de el cobro del plus médico, y sin propiciar la creación de ninguna superestructura ni de nuevos empleados en el instituto. No, con el mismo plantel de empleados planteamos en la misma ley la necesidad de la conformación de cuerpos de inspectores y de toda la parte ejecutiva, digamos, que debía llevar adelante las acciones para que definitivamente se termine con el flagelo del plus médico. Lo que nunca nos ha sorprendido de los distintos gobiernos a su turno es la connivencia que existe claramente entre los gobiernos a su turno y las corporaciones médicas, que viven firmando acuerdos o convenios donde establecen el incremento de los aranceles, entre otras condiciones, y donde termina definitivamente estando ausente la exigencia a las corporaciones médicas para que sus profesionales no cobren el plus médico a los afiliados al INSEP. Y si está, los incumplen. Y si los incumplen, ¿dónde está el Contralor del Estado para que definitivamente se castigue a esos profesionales médicos que incumplan un convenio de estas características, castigue entre comillas, aplicando decididamente la potestad que tiene nuestro INSEP para dar de baja de manera inmediata del padrón de prestadores del INSEP a aquellos médicos que nos castigan con el famoso plus médico. Si no les conviene trabajar con nuestra obra social, pues que trabajen de manera particular, pero no venir
a cobrar los aranceles de sus consultas y a su vez cobrar doblemente con el plus que nos quitan a los pacientes y después todavía una tercera vía, la vía judicial, para que les actualicen sus aranceles porque supuestamente el gobierno les paga tarde. La verdad que siempre el hilo termina cortándose por lo más delgado y la situación se hace insostenible. Y lo que no se ha modificado en absoluto y por el contrario, se ha incrementado toda vez que hemos tenido incremento de haberes, son los aportes sustanciosos que hacemos para nuestra obra social. Entonces alguien tiene que ponerle el cascabel al gato definitivamente. Y con esto venimos luchando de muchos años a esta parte. Y nadie nos puede decir, pero ustedes porque quieren ser... No, nosotros no participamos de las elecciones para las vocalías del INSEP, en la medida en que no se resuelva la situación financiera del INSEP y no se cambie la conformación de la representación en el directorio del mismo, para que haya mayoría de trabajadores y no mayoría del gobierno de turno, definitivamente, pero siempre, y subrayo esto, con el previo saneamiento de todas las cuentas del INSEP que están en rojo, no por responsabilidad de los trabajadores, señores. No fuimos mayoría nunca los estatales chaqueños en la conducción de nuestro INSEP y hemos denunciado sistemáticamente las distintas situaciones controversiales que definitivamente nos terminan llevando a una situación tan crítica como esta, donde está comprometida nada más ni nada menos que la atención a nuestra salud. De esto también queremos hablar con el gobernador de la provincia en el marco de esa audiencia que hemos requerido desde ATECH y todo el arco gremial docente. Y se siguen sumando los temas, porque cuando no tenés con quién hablar, definitivamente las falta de respuestas van creciendo para los distintos temas. Aparte de tantas otras propuestas que hemos planteado en ese proyecto de reforma integral, como la necesidad del restablecimiento del sostenimiento de la caja policial por parte del Estado, que es lo que corresponde y que por una avivada política en el año 2000, cuando gobernaba el doctor Rosas la provincia del Chaco, en aquel paquete de medidas de ajuste que propició y que se votó en la Cámara de Diputados por parte de la bancada radical, entonces desligó al Estado de esta obligación que tiene, digamos, aparte de establecer emergencias como el congelamiento de la bonificación por antigüedad, las emergencias previsionales, la prórroga con descuentos extraordinarios, mal llamados solidarios para todos los afiliados al INSEP, entre tantas otras cuestiones. Siempre hemos planteado exactamente lo mismo, digamos, y con los oídos sordos de los gobiernos a su turno. Mucha tela para cortar en esto. Estamos prácticamente en los minutitos finales de nuestro programa de hoy. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Empezamos un poquito tarde en el día de hoy por el corte de energía eléctrica, que felizmente volvió de manera rápida. Pero no quiero despedirme sin antes ratificar la convocatoria desde ATECH y todo el arco gremial docente a esta nueva concentración en la Cámara en las plazas centrales de tanto de Resistencia como de las distintas localidades del interior, en reclamo del pago de la cláusula gatillo al sector docente, con la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Recordemos, en estas semanas anteriores el gobierno anunció, y nos parece excelente, el pago de la cláusula gatillo al sector judicial en prácticamente un 10%. Nosotros aplaudimos siempre las conquistas de todos los sectores de trabajadores. Ahora nos preguntamos cuál es el motivo por el que para un sector sí y para los otros no, como en este caso al sector docente, con la pausa que indefinida
del gobierno del pago de nuestra cláusula gatillo. El día jueves, en esta concentración docente que convocamos desde ATECH y todo el arco gremial del sector, vamos a ratificar nuestro reclamo por el pago inmediato de nuestra cláusula gatillo. Será, si Dios quiere, hasta el domingo que viene. Muchas gracias por la atención. Hasta aquí hemos difundido